Él en la mañana oraba, en el día hacía milagros y en la noche se iba en lo secreto. Y no crean que Jesús era un superhumano, si era Dios hecho hombre. Amén. Pero también se cansaba. Amén. Él lo que tal vez quería en la noche era ir a dormir, pero ¿qué hacía? Buscar un lugar secreto en un monte por ahí e iba a orar. Se cansaban más los discípulos que él, que hacían los milagros y tenía que enfrentarse al sistema religioso de esa época. Así que yo no soy mejor que Jesús, así que necesito orar. Diga conmigo, yo también necesito orar. Yo también necesito orar. La oración es tan importante porque me da la comunión con Dios y esa comunión me da la revelación para entender sus planes y propósitos. Pero nosotros nos creemos mejor que Jesús muchas veces y decimos otro día yo oro porque ya Dios me dio una cierta revelación la semana pasada que ahora ya no necesito y con eso es suficiente. No, tú necesitas tener una comunión constante con su presencia. Amén. El tema de hoy voy a iniciar diciendo, todos necesitamos un milagro. Amén. Todos necesitamos un milagro. Y alguien de los que me está viendo, que dicho sea de paso, sean bienvenidos todos a esta transmisión, los que lo están viendo en directo y los que van a ver posteriormente el mensaje. Aleluya. Alguien podría decir, no, yo no necesito ningún milagro porque estoy bien. Económicamente estoy bien con mi familia. Estoy bien, yo no necesito un milagro. Te vas a dar cuenta que sí necesitas un milagro. Antes que nada vamos a definir qué es un milagro. Porque tenemos una idea, pero vamos a ver cuál es el concepto que se tiene de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua. Un milagro es el concepto dado a un evento muy inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. Es algo sobrenatural, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso dice el diccionario, para que usted tenga el entendimiento hacia dónde vamos y de qué vamos a hablar. Por supuesto, de cosas extraordinarias y sobrenaturales, porque a mí no me sorprende que hoy llueva acá, porque estamos en temporada de invierno, pero que en pleno desierto donde no llueve y que usted vea que llueve, es un mismo evento, pero en diferentes puntos usted lo considera algo sobrenatural, ¿o acaso no? Amén. Ok, para nosotros algo que para otro es sobrenatural, para usted tal vez puede ser algo cotidiano, porque lo que alguien está creyendo recibir, para usted ya lo tiene, y para él es un milagro tenerlo. Entonces el concepto de milagro, ese evento sobrenatural, se va a circunscribir de acuerdo al entorno donde usted esté o al momento que usted esté viviendo. La mayoría de los creyentes no lo son porque sino porque tuvieron una experiencia sobrenatural, la cual los ayudó a creer en Dios y que Él mismo es real. Si no hubiera sido así, no estuviéramos escuchando este mensaje. Estoy hablando de los creyentes, pero si tú no eres creyente, por lo menos escuchando este mensaje con expectativa Amén. de que algo extraordinario sucede mientras lo escuchas. Amén. Jesús estaba muy, pero muy consciente de este tipo de situaciones. Por tal razón hizo la siguiente declaración, y ahora vamos a la Biblia. En Juan capítulo 4, del 46 al 50, por favor. Gloria a Dios. Y dice lo siguiente, en el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Amén. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Se da cuenta acá que no era uno de sus seguidores, era un oficial, era un soldado. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hay cosas que te van a mover a buscar a Jesús. Si el hijo de este oficial solamente tuviera un dolor de cabeza, te aseguro que no busca a Jesús. Amén. Así es. Pero el hijo estaba a punto de morir y él sabía que estaba ahí el que había convertido el agua en vino y necesitaba que él llegara a su casa para que lo sanara. Amén.
Hay eventos que ustedes consideran tan insignificantes, por eso no buscan a Jesús. Aparentemente no requieren de un milagro. Pero en este caso que entonces Jesús dice en el 48, le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no lo vieres, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende. Él tenía un enfoque, que él descendiera y fuera con su hijo. Desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Pero Jesús estaba consciente de que él creyó porque vio algo. O sea, que usted cree en algo, que algo va a suceder porque tiene una referencia de algo anterior. Usted sabe ahora que usted puede estar en medio frente a un mar y un enemigo atrás de usted, pero usted puede decir: yo sé que Dios va a abrir el mar en rojo, porque ya lo sabe, porque lo vio en las películas de Semana Santa o porque lo leyó en la Biblia. Pero hay cosas que nos mueven a buscar a Dios, y esas cosas pueden ser precisamente un milagro. Un milagro no se puede definir precisamente también como algo, como resucitar a un muerto, como que un ciego vea. Hay milagros que simple y sencillamente se dan y se ven de una forma para alguien tan insignificante para otro, pero para usted de gran importancia. Te voy a poner un ejemplo. Tú te has peleado con tu pareja. Es más, se han separado y no ves ninguna reconciliación. Para ti ese momento que el esposo o la esposa que están a punto de divorciarse te llame y te diga: mira, fallé, perdóname, mía es la culpa. Para usted ese evento es un milagro. Y no es precisamente la resurrección de un muerto. No es precisamente darle el oído al sordo o vista al ciego. Son eventos que son vistos extraordinarios o de forma extraordinaria por el momento que usted lo vive. Espero darme a explicar a lo que yo quiero transmitir el día de hoy. Aún los ateos necesitan una experiencia sobrenatural para poder creer en Dios. Los conceptos muchas veces no convencen, porque a un ateo yo le puedo venir y tratar de explicar que Dios es real, pero él dice: no, yo no creo. Lo que él lo va a convencer es el poder manifestado, y ese poder manifestado que sea consistente. Amén. Es interesante ver eso. Jesús tenía una batalla campal siempre, que andaba haciendo milagros y predicando, porque había unos personajes que siempre andaban detrás de él, viendo qué hacía y en qué podía fallar. Mi querida hermana Sandra, que siempre nos saluda y nos visita por medio de las redes sociales, gracias por estar conectada con nosotros. Se me había olvidado saludarle, ¿me perdona? Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, le aplauso a los visitantes. Gloria a Dios. Yo espero que se esté oyendo bien el mensaje. Decía que Jesús siempre se tenía que enfrentar a un grupo de personas que andaban por ahí, llamados fariseos, saduceos y escribas, que buscaban manera de acusarle para llevarlo ante un tribunal y matarlo o encarcelarlo. Juan capítulo 10, acompáñenme por favor a leer un evento maravilloso y una confrontación que hubo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 30 al 38 dice lo siguiente: yo y el Padre somos uno solos. Algo que es muy difícil de creer para muchos, es decir, como es 1 más 1 es 2, pero él dice que es 1. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Miren lo que andaban buscando los muchachos estos. Jesús le respondió: muchas buenas obras. ¿Qué hizo? Obras. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús está diciendo que yo lo que vine a hacer son cosas buenas. Gracias, hermana. Aleluya. Está contestando hermana Sandra. Gloria a Dios.
Jesús dijo, muchas cosas buenas yo he hecho, yo no he hecho nada malo. ¿Por cuál de esas cosas buenas me van a apedrear ustedes? Aleluya. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Jesús en ningún momento hasta ese momento decía que Él era Dios. Él simplemente decía que era Hijo de Dios. Y Jesús le respondió en el 34, ¿no es escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Amén. Hay un conflicto porque el término Elohim de Dios es poderoso, pero está manifestando lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea, Jesús está hablando de Él, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Amén. Por supuesto, quien no tiene identidad no entiende esas cosas, porque usted y yo nos podemos decir, yo soy hijo de Dios. Pero el fariseo hipócrita y los otros de la pandilla no se pueden decir hijo de Dios. No lo entienden y se enojan que alguien más lo diga. Así que cuando usted diga, yo soy hijo de Dios, sabe que le está pisoteando la cabeza al diablo, porque él no quiere que usted tenga esa identidad clara en su vida. Amén. Amén. Uy, Aleluya. Así es. dice en 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando yo decía en el principio, o hace un momento, de que aún el ateo necesita un evento extraordinario para creer, Amén. Jesús estaba totalmente claro de eso. Le está diciendo, aunque no me crean a mí, crean al que me envió, a mi Padre. Y todo lo que yo hago, lo bueno que ustedes han visto, no lo hago por mí, lo hago por mi Padre que está en mí. Esa parte no la ven los fariseos. Ellos ven lo que quieren ver, lo malo de Jesús. Amén. Pero Jesús sabía que necesitaba mostrar obras o milagros para que ellos creyeran. Aún su corazón estaba tan duro que, viendo esa situación o esos eventos milagrosos, no creían tampoco. Amén. Mas si las hago, está hablando de las obras o los milagros que Jesús hacía, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Porque Jesús predicaba, pero ellos no creían a la predicación. Tenían que ser convencidos por las obras. Aún los mismos discípulos, escuche eso, fueron convencidos de manera progresiva. Fue un proceso de convicción. Así que no te sientas mal si te cuesta muchas veces creer a ti. Amén. Amén. Porque en una ocasión los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Amén. Porque muchas veces nos va a costar creer. Así es. Los discípulos, ahora podemos hablar maravillas de ellos, pero vean el proceso que ellos enfrentaron. Les costaba creer, a pesar de ver todos los días milagros y maravillas. Voy a traer a colación lo que leí el domingo pasado, porque sirve de referencia en Mateo capítulo 8, Mateo 8, del 23 al 27. Yo sé que también se lo sabe de memoria, pero lo quiero traer al contexto de este mensaje. El versículo 23 dice, cuando entró Jesús en la barca, ¿se acuerdan? Amén. Sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Se me mueven las letras acá ustedes. Que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Amén. Mira que eran sus discípulos. Pero Jesús necesitaba esos eventos para demostrar quién era Él, porque aún en ese momento ellos se preguntaban, ¿quién es este? Aleluya. Que aún los vientos
y el mar lo obedece. Amén. Amén. ¿Quién es este? Usted puede decir también lo mismo. ¿Quién es este Jesús que yo veo hacer milagros? Amén. Aleluya. Si tú lo has recibido en tu corazón y lo has hecho parte de ti, de tu vida, yo te puedo contestar, este se llama Jesús, el que venció la muerte en la cruz del Calvario y te ha dado la victoria a ti y a mí sobre la ley del pecado y de la muerte, porque Él la venció. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Amén. Bueno, es a quien tú tienes de frente, ¿eh? Ese es. Se recuerda que cuando María estaba encinta y fue a visitar a su prima Elizabeth, y se juntaron, el vientre de Elizabeth saltó lleno del Espíritu Santo, porque Juan, que estaba ahí gestándose, saltó lleno del Espíritu Santo. Viene, crece Juan, empieza a anunciar que atrás de él venía alguien que no era digno de atar las cuerdas de su calzado, que era mayor, y él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bautizó a Jesús, vio la maravillosa manifestación de que el cielo dijo, el Padre, este es mi Hijo amado, y descendió el Espíritu Santo. Usted ya lo sabe. Amén. Pero en Lucas capítulo 7 del 20 al 22, ¿estamos todos Lucas? ¿O con Lucas? Capítulo 7, versículo 20 al 22. 7. Aleluya. Dice el 20, cuando pues los hombres vinieron a él, estoy hablando de dos discípulos que Juan envió Amén. a una comisión a hacer esto que les voy a leer. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista sabía de Jesús, había visto tremendo evento y había saltado en el vientre de su mamá, lleno del Espíritu Santo, y manda a preguntar esto. Por eso le decía hace un momento que si usted en algún momento siente alguna duda o le falta fe, no se sienta mal, pídale a Dios que Él es fiel para dársela. Y Él no se complica, Él va a decir, yo te voy a demostrar que soy yo Dios. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? 21, en esa misma hora, en ese mismo momento, delante de estos dos mensajeros, discípulos de Juan, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. ¿Qué hizo? Milagros. Amén. Amén. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto. ¿Qué ellos habían visto? Milagros. Amén. Amén. ¿Cómo iban a convencer a Juan? Que él le dijo, no, vayan y díganle que yo soy él, vayan tranquilo. Jesús tuvo que mostrar obras extraordinarias o milagros para confirmar que Él era. Usted puede decir que usted es, pero no es hasta que se manifiesta eso que dice usted que es que se confirma que usted es lo que usted dice que es. Un trabalenguas, pero espero le entiendan. Amén. Y de hacer saber a Juan lo que habéis visto, porque a veces para nosotros poder creer tenemos que ver. Somos humanos. A Juan lo que habéis visto y oído. Y les digo, los ciegos ven, los cojos andan, Aleluya. los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anunciado el Evangelio. Vayan, díganle, llévenle el mensaje. Amén. No le tengo que explicar nada más que lo que ustedes vieron y oyeron. Amén. Santo Dios. Juan envió a preguntar si él era al que esperaban, y él le contesta, no con las palabras que él predicaba, aunque las palabras que Jesús predicaba, las palabras que él dejó son espíritu y son vida, pero él habló de los milagros que él hizo. Por eso todos necesitamos un milagro. El incrédulo necesitaba el milagro para creer.
Y el creyente o medio creyente o el supuesto creyente necesitaba un milagro para permanecer creyendo. Amén. Juan necesitaba saber para seguir creyendo que él era, o para estar bien convencido que él era. No sé si me estoy explicando. Amén. Pablo como apóstol es el resultado de un encuentro sobrenatural. Estoy hablando de algo milagroso. Lo sobrenatural es milagroso. Vuelvo a repetir, el milagro no tiene que ser precisamente algo que usted diga, le creció la pierna a fulanito, el brazo que tenía torcido ahora lo tiene derecho. Amén. Eso sobrenatural que Pablo vivió hizo que cambiara su vida. Sin ese encuentro sobrenatural, milagroso, no habría apóstol Pablo en la Biblia. ¿Cómo sucedió? Leamos en Hechos capítulo 9, Amén. del versículo 1 al 6. Pablo no iba con buenas intenciones en el momento que el Señor le tocó. Pablo no iba a predicar. Pablo no iba en ayuno ni en oración. Él iba con la espada en la mano. Iba con otros que iban a asesinar, que iban a matar, porque esa era la misión que estaba cumpliendo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, yo estoy describiendo el contexto para que entienda qué es lo que sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Pablo hubiera podido pensar: bueno, y es que yo no estoy persiguiendo a este que me está hablando, yo estoy persiguiendo a unos hombres que andan predicando un tal Jesús. Pero viene y dice: ¿quién eres, Señor? Aleluya. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Quien te persigue a ti, persigue a Jesús. Amén. Y se la va a ver con el Padre. Aleluya. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Ahora Pablo, con esa experiencia sobrenatural, le sucedió algo y dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se avanzó el que venía bravo, tiró ahí la espada y ahora se ponía sumiso ante una experiencia sobrenatural. Amén. Pablo era un celoso de la ley judía, pero tuvo una experiencia sobrenatural que lo hizo sumiso ante aquel a quien él perseguía. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Se volvió al otro bando, Amén. donde él iba a hacer asolación. Ahí iba a recibir órdenes, qué es lo que tenía que hacer. Aleluya. Porque es el poder sobrenatural de Dios. Un milagro te cambia la vida. Amén. Amén. Un milagro puede cambiar la vida de un no creyente, de un perseguidor de la iglesia. Un milagro puede cambiar la vida de un brujo y tener una experiencia con el mismo Jesucristo. Y ahora yo he escuchado testimonios de brujos que tuvieron un encuentro con Jesús directo y son grandes predicadores. Aleluya. Porque un milagro, todos necesitamos un milagro por diferentes circunstancias. Y si el milagro no es para ti, por lo menos tú le vas a creer a Dios por un milagro para alguien más. Amén. Vete ahí y se te va a decir lo que debes hacer. Pablo mismo recalca posteriormente en sus predicaciones que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación, usted lo que me ve haciendo acá, todo sería en vano. Jesús pudo haber hecho milagros desde sus 30 a 33 años, resucitado muertos y todo, pero si Él no resucitaba, Pablo mismo reconoce que vana sería nuestra predicación. Así que el milagro de la resurrección también, ese milagro,
lo necesitábamos usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Por algo nos hemos acercado a Dios, porque se nos dio un milagro, tuvimos un encuentro sobrenatural. Hay gente que le pasan predicando toda su vida, y le predican, y le predican, y le predican, y dicen, no, otro día, en otra pasadita te compro. Pero hay un momento en que Jesús decide ir y tocarte. Amén. Ese encuentro es el que va a cambiar tu vida. Y puedes estar metido en una iglesia y todo incrédulo, hasta que tú te dejas tocar también por Él. Amén. Amén. Algo sobrenatural te va a cambiar la vida. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Esa resurrección de Jesús marcó nuestra vida para una eternidad si le creemos que resucitó. Gloria a Dios. Hay una tumba vacía allá donde fue enterrado, donde fue sepultado. Esa tumba está vacía, y ese evento marcó nuestra eternidad. Cuando Jesucristo resucitó, ya sabe que estuvo varios días en la tierra, pero luego ascendió y les mandó a los discípulos. Y este es algo importante, porque yo decía al principio que necesitamos orar hasta que se manifieste el poder de Dios. Jesús sabía que los discípulos también necesitaban manifestar milagros para convencer a otros. Aleluya. Amén. Él le dijo, váyanse, reúnanse, oren hasta que reciban el Espíritu Santo y no salgan hasta que sean investidos de poder. 120 durante 50 días esperaron esa promesa de la visitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios y nos empodera, es cuando nosotros ya estamos listos para manifestar sus obras, sus maravillas y prodigios. Amén. Vamos a ver, en Marcos capítulo 16, del 19 al 20, voy a respaldar esto que estoy diciendo. Y dice, en Marcos 16, del 19 al 20, el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo, ahí se estaba despidiendo de ellos, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Aleluya. A ti te tienen que seguir señales si tú eres un creyente. Amén. Mira cómo me anda siguiendo el diablo. Ojo ahí, cuidado ahí. A ti te tienen que seguir las señales. Y estas bendiciones, le decía a Josué, te seguirán y te alcanzarán. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Porque si Dios está conmigo, Amén. Gloria a Dios. confirmando la palabra con la ayuda del Señor, y las señales le seguían. Así como cuando usted se ve esas manitas, sabe que esas manos van a ser para orar por enfermos y que sean sanados. Gloria a Dios. Usted puede hacerlo, porque para que cree, esas señales seguirán a los que creen. Amén. Y dentro de esas cosas será que pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y ese milagro de sanidad sobre ese enfermo, que usted ora por ese enfermo, va a hacer que la familia de ese enfermo se convierta sin necesidad de usted predicarle. Amén. Amén. Aleluya. Vayan discípulos de Juan y díganle lo que han visto y oído. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. Vean lo que Dios hace. Con eso es suficiente. Amén. Escuche o lea conmigo lo siguiente, por favor, para seguir sustentando algo interesante en cuanto al tema de creer por milagros o señales. Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Juan 6. Y dice en el versículo 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. No te asustes y no te sorprenda que se sigan grandes multitudes, pastor, que no se te hinche el pecho, porque a Jesús también le seguían grandes multitudes. Y ahora vamos a ver qué sucedió. Y le seguían gran multitud porque veían señales que hacían en los enfermos.
Amén. Amén. O sea que si no hubieran visto señales, no siguen a Jesús. Así es. ¿Qué es lo que impresiona en una congregación, que en esa congregación haya tanta gente? Los buenos conciertos, que todo es reclinable, aire acondicionado. ¿Qué es lo que a ti te llama la atención o simple y sencillamente porque ahí está Jesús? Amén. Aleluya. Esa tendría que ser la respuesta. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto que acabamos de leer tenemos que tener mucho cuidado, ya que vivimos esperando señales. Y por ahí pueden encontrar una prédica que la di hace más de un año, que se titula "Piden señales, se les darán". Porque recuerde que el Apocalipsis habla de que vendrán el mismo falso profeta y la bestia, harán señales, aún harán descender fuego del cielo. Y si a ti te sorprenden las señales, ojo con eso, que vas a caer en la trampa del enemigo. Amén. Moisés llega con una vara delante de Faraón y la tira y se convierte en serpientes. ¿Y qué hacen los brujos, los hechiceros de Faraón? Amén. Ese truco yo ya me lo sé, dicen ellos. Tiran también sus varas y se convierten en serpientes. El problema es que ellos no saben que cualquier truco que ellos hagan, el Señor se los va a comer, porque es mayor. Así que no se sorprenda por señales que vea por ahí. Amén. Espere las señales que son verdaderas y con etiqueta de original, que son de parte de Dios, no imitación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. El diablo es un imitador. Usted tiene que ver de dónde vienen las señales. Dice la Biblia que cuidado, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y probemos los espíritus a ver si son de Dios. Jesús fue muy confrontativo y eso es algo importante. Por eso digo, puede tener una multitud, una gran multitud seguirte, pero realmente te siguen por lo que tú enseñas o por lo que tú manifiestas con señales o cosas que a ti te sorprenden. Juan, ahí capítulo 6 del 60 al 68 dice lo siguiente: Jesús estaba enseñando sobre que su cuerpo es el pan, que su sangre, la vida de Él va a ser derramada, y estaba explicando sobre eso. Y el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre. Entonces los judíos no entendían esto, pero eso es lo anterior a lo que voy a leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque ellos creían que se trataba de un canibalismo, pero no era eso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Estas cosas que yo estoy explicando a ustedes les ofende. Todo el mundo estaba asustado. No, queremos un Jesús que solamente haga milagros. Nada es difícil para Dios, aleluya, está todo bien. Pero cuando viene la palabra de confrontación, de exhortación y de enseñanza, ¿aguantas eso? Aleluya. Amén. Hermano, yo me voy a otra iglesia donde me soben la espaldita. Ahí sí me gusta. Aquí no, a menos que solo porque te apapachamos y te queremos, pero no para sobarte ningún demonio. Sorry. Amén. Queremos edificar la iglesia con la palabra de Dios. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban esto, les digo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos, diga conmigo, hay algunos entre vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí está Judas. Y digo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, muchos, diga conmigo, muchos. Ahí incluye a esa multitud que le seguía. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. El camino de seguir a Cristo, de llamarte cristiano, no es nada fácil. Amén. Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amén.
A mí me gusta el Jesús que hace milagros, ¿eh? El bondadoso. Pero el que se quita el cinto y empieza a azotar ahí en el templo porque están haciendo lo que no corresponde, ese Jesús a mí no me gusta. Entonces ya no quiero a ese Jesús. Queremos hacer a Jesús a nuestra manera, pero eso no funciona así. Así es, amén. Porque no es mi iglesia, es la iglesia de Él y Él es el que manda. Amén. Me guste o no me guste, o le guste o no le guste a usted. Amén. Amén. He dicho, Aleluya. Señor, trae un espíritu de liberación, ¿no? Gloria a Dios. Al final lo ungimos ahí con aceite y le vamos a aplicar algo ahí de dosis de arrepentimiento. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que tenían más comunión con él: ¿queréis acaso iros también vosotros? Amén. ¿Ustedes también se quieren ir? Aleluya. Los lugares que usted está ocupando, otros los han ocupado y se han ido, han venido y se han ido, y van a venir y se van a ir. Porque tenemos una expectativa que queremos que Dios nos supla, y ahí hay un problema. Porque si tú vienes por una expectativa de lo que Dios te da, en vez de tú traer algo para darle a Dios, ahí hay un problema. Amén. Por eso es que Dios te pide el centro de ti, dame tu corazón. Aleluya. Dame tu corazón. Algunos le damos el cerebro porque quiero que satisfaga mi intelecto a las cosas que yo espero que Él satisfaga y me cumpla mis caprichos. Pero Dios es Dios. Él es soberano y hace como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Aleluya. Así es. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, digna de ser recibida. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Pedro siempre salía adelantado, a veces no nacía, pero a veces sí le atinaba, como en esta ocasión. Señor, Pedro era un líder. Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Amén. ¿Puedo buscar yo otras opciones? Sí, pero no tienen palabra de vida eterna. Solo puedo ir a Jesús. Él es el único que puede saciar mi hambre y sed. El vacío que solamente puede llenar Él, porque tiene la forma de Dios, nadie más lo puede llenar. Por eso tú puedes buscar por aquí, por allá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Santo Dios. Problemas técnicos. Producción. Santo Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios nos dio de su amor. Dios ya demostró que nos ha amado en Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera. Amó Dios a Dios. Yo voy concluyendo ahora, porque no quise extenderme en eso, quise ser muy simple en el mensaje. Así era, Jesús predicaba bien sencillo. Pero Dios ya nos mostró su amor. ¿Qué tú esperas de Él? Ya nos salvó. ¿Qué esperas de Él? Porque estoy hablando de la iglesia que viene y se congrega y trae una cierta expectativa que como no se le suple, mejor se va. O está y no está a la vez. Él nos dijo que por sus llagas fuimos curados. Pelea por tu milagro, no esperes y pagues por un milagro. Amén. Amén. Porque para mí es más fácil sacar un billete de mi billetera y decir: aquí está mi milagro, que a que tú sigas creyendo y buscando cada día como la mujer con el juez injusto que iba día a día. Tú no quieres eso, no quieres pagar el precio. Tú quieres un milagro, sí, pero no quieres pagar el precio. Amén. Yo quiero el milagro en microondas, hermano, yo lo quiero ya, ahorita, mira, ahorita. Señor, si tú no me das el milagro, yo no sigo creyendo en ti. Mira que Dios dice: ah, pobrecito, ahora te lo cumplo. No. Amén.
Dios no te va a dar algo que más bien te va a dañar. Te tiene que primero procesar. Pero todos necesitamos muchas veces un milagro para creer. Amén. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando tú te congregas, ¿no te has preguntado a qué yo voy a la iglesia o qué espero? Amén. Yo voy para recibir mi milagro. Yo le recomiendo algo. Busca al dador del milagro. Amén. Él te lo va a dar sin que tú se lo pidas. Amén. Así es. Tú te vas a levantar de esa silla de ruedas sin que tú le pidas que Él te levante. Cuando te mires danzando por ahí, pero porque encontraste la fuente. Amén. Pero tú vienes a la iglesia y la recomendación que yo te digo es: busca un encuentro con Jesús. Aleluya. Amén. Como lo tuvo Pablo, que cambió su vida. Y a Pablo no le importaba que Jesús no le sanara, porque Pablo oraba por ese aguijón que lo bofeteaba y no lo sanaba. ¿Y usted cree que dejó de servirle Pablo a Dios porque no le sanó? No. Porque no era un cristiano malcriado como muchos en ese tiempo. Ya. Así es. Amén. Juan capítulo 20, del 24 al 29. Y ya voy concluyendo, como les dije. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque Jesús había resucitado y se les había aparecido. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Jesús en varias ocasiones le replicó que tenía que resucitar, que era necesario que muriera, pero él iba a resucitar. Pero eso no se les quedó. Amén. Al Señor hemos visto. Y Tomasito, como hay muchos Tomasitos o Tomasitas, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere, yo quiero verlo. Nada que cuento, yo quiero verlo. Si yo no viere, o metiera mi dedo, si no viere la señal de los clavos y metiera mi dedo ahí en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Amén. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús dijo: este es mi momento, porque ahí está Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Amén. Luego le dijo a Tomás: Jesús no estaba, por eso es que Jesús es Dios omnisciente y omnipresente. Porque Jesús, cuando Tomás dijo eso, Jesús no estaba físicamente ahí. Pero él escuchó. Aleluya. ¿Dónde estaba Jesús? No sé, pero él escuchó. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Amén. Y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo no lo veo como algo malo, porque fue el primero que reconoció que Jesús era Dios. No va a encontrar antes de eso algún reconocimiento que Jesús era considerado como Dios. Fue el incrédulo el que reconoció que era Dios, no solo Señor. Le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Saben que Tomás se volvió un gran evangelista? Amén. Porque necesitaba ver el milagro. Necesitaba verlo para él confirmar de que era cierto, para convencerse a sí mismo, estar convencido de que era cierto. Por eso todos necesitamos un milagro. Amén. Aún siendo Tomás un discípulo del Señor, necesitaba ver un milagro más. Aleluya. Ese título está bueno para una prédica: un milagro más. Amén. Derechos reservados. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo en el 29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En resumidas palabras, bienaventurados los que tienen fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo lo espero, pero no, aunque no lo veo venir, tengo una seguridad de que viene.
Y estoy convencido, la convicción de las cosas que no se ven. Amén. Si tú tienes fe, estás en el grupo de los bienaventurados. Aleluya. Si a ti te falta fe, también, porque estás con hambre y sed de encontrar esa fe. Y Dios no se va a enojar que tú le pidas alguna señal o algún milagro para que tú creas. Pero mejor, si tú aunque no veas, le creas a Dios y posteriormente recibas un milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es mejor así. Y termino con esta frase. Para creer muchas veces se necesita un milagro, pero para prevalecer se necesita la fe en la palabra de Dios. Amén. La vuelvo a repetir, porque está buena para Twitter. Para creer muchas veces se necesita un milagro. Amén. Todos necesitamos un milagro, sí. Aún el incrédulo necesita un milagro, aún el ateo necesita un milagro para creer en Dios. Y así ha sucedido. Muchos ateos se han hecho cristianos por una experiencia sobrenatural como la que tuvo Pablo. Para creer muchas veces se necesita un milagro, pero para prevalecer se necesita la fe. Nosotros cada día creemos a Dios por un milagro. Este cuerpo de carne que un día fue bonito y se va desgastando y van apareciendo arrugas por todos lados, crece la panza y salen cosas que uno ya no desea y uno dice, ¿de dónde vinieron estas cosas? Se va desgastando y uno cada día y entre más años va necesitando más milagros de Dios. Aleluya. El joven no clama tanto como el que ya tiene 70 o 80 años. Amén. Clama por menos cosas, ¿se ha dado cuenta usted? Pero para prevalecer se necesita la fe, pero la fe en la palabra de Dios, de las promesas que Él dijo, que en algún momento usted cree que se van a cumplir. Gloria a Dios. Ese es al Dios que servimos, que nos invita a tener fe. Pero si te falta la fe, te la va a dar. Si te falta sabiduría, te la va a dar. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. El que esté falto de sabiduría dice que Dios la da sin reproche y sin medida, la que tú necesites, pero la tienes que buscar, la tienes que pedir. Ese es el Dios tan bueno y maravilloso que yo tengo y que te quiero dar a conocer día tras día a través de cualquier medio, a través de las redes sociales, a través de que tú vengas aquí y recibas de primera mano esto. Eso no se trata de un negocio, si lo podemos llamar de esa manera, un negocio como se conoce, aunque Jesús dijo cuando andaba predicando, andaba en el templo predicando, Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero el negocio no es ganar plata, sino que predicar y anunciar el reino. Aleluya. Cristo viene pronto y usted y yo tenemos que estar listos. Amén. Porque cuando dice la Biblia, y si viene y vuelve el Hijo de Dios, encontrará fe en la tierra. Yo por lo menos me estoy preocupando para que en Maranatha, Guatemala, Dios se encuentre fe en esta iglesia. Aleluya. Y si tú que me estás viendo también te unes, también encuentre fe en ti donde quiera que esté. Si estás en China, Japón, en Hong Kong, en Alaska, allá con los esquimales, o allá en la Patagonia, en el Brasil, no importa. Tú eres parte del equipo que Dios va a encontrar con fe en esa tierra. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. He terminado el mensaje sin emocionarlos tanto, pero gracias por prestarme sus oídos un tiempo para sembrar esta semilla de fe. Todos necesitamos un milagro, sea para creer, sea para mantenernos, pero necesitamos un milagro. Aleluya. Y Dios te lo va a dar. No te preocupes, Dios sí te lo va a dar. Amén. Toda persona que nos ha estado viendo y necesita que Dios le incremente la fe, Dios te la va a dar. Pero búscalo, Él es la fuente de fe. Es más, Él creyó en ti porque te formó y dijo, este me va a servir bien, no te descarríes. Vuelve a casa si te apartaste, y si no, Él te invita a que vengas. Él te ofrece vida eterna totalmente gratis. Solo que tú digas, la acepto.
Aleluya. No es necesario que yo tenga que venir y orar por ti. Si tú has llegado a ese punto y has escuchado el mensaje, es porque tienes hambre y sed por la palabra de Dios. Haz una oración ahí en secreto. Tal vez nosotros como cristianos tenemos un modelo de oración para decir, mira, repite esto conmigo. Pero ¿por qué tú no haces unas palabras pidiéndole perdón a Dios? Busca una iglesia que te hable de la palabra de Dios. Busca donde congregarte. Dice la Biblia que no dejando de congregarse, dice el apóstol Pablo, como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos, tener comunión los unos con los otros. Así que busca una iglesia, pero allí en lo secreto, dile, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, hazme hijo tuyo. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Agrégales todas las palabras, porque yo te puedo hacer una oración de 1 minuto, pero tú puedes extenderte lo que tú quieras. Y pídele que te limpie y te salve. Es lo más importante. Gracias también. Muchos se han ido uniendo a este grupo que estamos en Facebook, Centro Internacional Maranatha Guatemala, y créemelo, te agradezco mucho que les des me gusta a esos mensajes. Pero nuestra intención es acercarte un poco más hacia Dios. Gracias por acompañarnos, te bendecimos y te vemos el próximo domingo. Gracias, démosle un aplauso a ellos. Bendiciones, hasta pronto.